amigos, aquí estamos de regreso, yo rezando que no vayan a hacer un narco corrido a nombre mío, uno nunca sabe. Y vamos a recibir al próximo caso del día de hoy con esta cita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que dice: no existen malas o buenas personas, hay humanos y hay monstruos. Que pasen los litigantes. La humillación de mi mujer fue tan grande que finalmente terminé enamorándome de su hermana. Yo cometí un error, pero por eso no voy a estar sometida toda la vida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Ok, esta es su esposa, ¿no? Sí. Bueno, dígame por qué la demanda y qué exige para resolver este caso. Ok, doctora, yo le pido la bendición de que me divorcie de mi esposa, que la casa que vivimos los dos, que es nuestra, quede en su totalidad en mi poder, el desalojo inmediato y lo más importante, que me dé su bendición para casarme con su hermana. Que yo le dé su bendición. Ella, que me dé su permiso para casarme con su hermana. Porque la hermana tiene alguna incapacidad. No, tiene las mejores capacidades. Es una niña, doctora. No, no es una niña, menor es de una edad. mujer. Es una O sea, niña. tiene una incapacidad, Yo es tengo la menor custodia de edad. y yo tengo la custodia de las niñas, porque son dos. Y tú tienes la custodia. Son pero la hermanastras mamá está mías. muerta. Son hermanastras mías, la mamá está en Colombia. Ah, no, pero hay una madre viva. Sí. Perfecto. Ellas están aquí con el A permiso cargo de la mío. madre y te dio un permiso a ti para que ellas estuvieran aquí. Son Sí. dos niñas menores. Sí, dos Ok. niñas menores. Y él quiere que tú le des el permiso para casarse con una de ellas. ¿Qué edad tiene? 17 años. 17 años tiene la chica. Déjeme explicarle, doctora, Ok. cómo fueron las cosas. ¿Cuánto tiempo llevas casado con Lady? 2 años. 2 años. ¿No tienen hijos? No. No. Ok. A ver, ¿cómo pasaron las cosas? Yo la conocí porque estaba en internet, me llegó una invitación a un grupo de chat de amigos, apareció ella, la vi, me pareció preciosa, se veía un poco más grande, la verdad, ella era menor de edad cuando la conocí también. ¿También era menor? Tenía 17 años. Oh. Estaba en Colombia, decidí entablar una relación por chat, duramos un mes hablando, le pedí permiso a su familia para que la dejaran venir acá, hablé con su familia, ella estuvo de acuerdo porque la quería conocer. Llegó aquí, convivimos un mes juntos, a ella nunca la toqué, nunca le toqué un pelo, nunca nada. ¿Cierto? ¿Qué quería yo? Que Sí. llegara a mi casa, supiera que era este país, pensara de pronto en la posibilidad de enamorarse de mí, darle la oportunidad de conocerme. ¿Ok? Se devuelve a Colombia, más o menos pasa un mes y medio que ella cumple sus 18 años, se devuelve para acá y le pido que se case conmigo, enamorados. Me caso con ella, vivimos muy felices y obviamente empezó con sus exigencias. Yo sabía de todas maneras que pues yo soy mayor. ¿Qué edad tienes tú? 45 años Ok, y ella tiene 20 años. ok. Pues empezó con unas cosas como que quiero que traigas a mi familia, yo lo entiendo, para mí el matrimonio era para toda la vida, me parece perfecto, hagamos una unión familiar y empecé a hacer los trámites para traer a la familia de Colombia, toda su familia. Para hacer eso hay que contratar un abogado de inmigración, que ese fue mi gran error, no contratar al abogado, sino contratar a ese abogado, que era como el hermano chiquito de Brad Pitt. Muy bonito. O sea, si yo hubiera sido más homosexual, ¿qué hago? Porque lindo. Lindo. Vale. Ok. Lindo, un bizcocho de tipo, yo no Ok. entiendo. Pero pues la lealtad, obviamente, dije, bueno, chévere. Ajá. Esto se convirtió en que semana a semana eran 300, 250 dólares que me exigía ella para ir a ver al abogado, porque tenía que, mira, que una coma acá, que un sello acá, que me explique esta parte, así, 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 hasta que una tarde llegó a mi casa muy feliz, sin calzones, sin interiores, sin cucos. Ella. Ella. Llegó sin Entonces yo sus dije, panties. no, exacto, sin tus panties. Ajá. Dije, ¿cómo? Entrega inmediata pues de una vez, puse feliz, yo, bien. Pero no. Dije, no voy a ser tan a ver qué es lo que está pasando. Contraté a un detective y no se demoró 4, 5 días en encontrar la respuesta a mi problema. Me dijo dónde estaba y aquí la muchachita salía de un motel con el abogado. Salía con el señor Brad Pitt, quien se pegó el pique y salió como una nenita, y ahí sí se volvió la de la selva. Ella lloraba, pataleaba, me explicaba que iba a estudiar Derecho. No, o sea, una cantidad de cosas que nadie se las cree. A raíz de eso,
hacemos un acuerdo de vivir en la misma casa juntos, porque por negocio Que no realmente podíamos... se convirtió en no, un momentico, infierno. en tu infierno que tú creaste. ¿Por qué decidieron seguir viviendo en la casa? La casa costó $250.000 Ajá. y hoy en día no me dan 160. ¿Cómo ha sido la convivencia entonces? Horrible. Pues mala, muy mala, Horrible. obviamente, pues porque ella siempre está metida en mis asuntos, yo estoy metido en los asuntos de ella, obviamente más lejos, pero ella se mete más, le molesta que tenga mis amigas, hace ruido cuando estoy haciendo el amor, sale cantando cuando estoy haciendo el amor, si me meto a la ducha entra como por equivocación. Bueno, esto es un infierno. Ok. Entonces, exijo que me quede con todo yo, porque me lo merezco por su falta de lealtad. Ok. Pero el detallito de la hermana es el que me preocupa a mí. Esto es un amor puro, ¿me entiendes? Amor de verdad. ¿Qué No, amor es de puro, verdad. doctora? Tú mataste Puede en mí, haber entre tú un mataste en mí una señor ilusión. de Porque Era tan para ti... puro, 35 este es tan años puro como con fue una este en su niña de momento, Claro, pero yo sé... antes del abogado. Mejor dicho, yo me la estoy jugando con su hermana y ojalá que no pase lo mismo. Yo no quisiera que se Va a repitiera el pasar lo patrón. mismo, Ok. doctora. Eso es lo que Muy bien. no quiero hacer. Ya te entiendo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, tú respondes a la demanda. Regresamos enseguida. O sea, lo del tema de mis hermanas yo lo manejo porque él es el que las tiene manipuladas. Yo con 17 años viendo tremendo toro mecánico. Eres una víbora. O sea, eres una me enamoré. zorra. Y quiero que sea mi Pero no hay primero. ninguna zorra. Caso cerrado. De años de edad. ¿Qué pasó con los papeles de inmigración? Bueno, doctora, es sencillo. Llevamos 2 años de casado, como lo acabas de